Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia a todas las personas que estáis aquí pese al día lluvioso que se ha presentado. También agradecer a Plaza de los y las Comunes que nos haya invitado y a Alberto Pina que nos ha hecho la presentación. Esperamos que os interese, que os guste y que lo que saquéis de aquí lo podáis difundir, porque es nuestra principal intención. Me presento brevemente y presento a mi compañera. Bueno, primero a ella es Elena Pina, ha hecho la carrera de piano y le sucede como a mí que en mi disciplina, que fue la carrera de Historia del Arte, jamás se nos nombró a ninguna mujer. Por tanto, ahora que hemos podido hacer una investigación por nuestra cuenta, nos hemos dado también cuenta, valga la redundancia, de la cantidad de mujeres que ha habido en este caso en el mundo de la música. Si habláramos del mundo del arte en general, sería ya ingente la charla, y que no son conocidas. Por eso hemos llamado a esta ponencia la creación silenciada, y nuestra intención es darle voz y dar sonido a todas estas mujeres que a lo largo de la historia de la música, aunque nos hemos centrado principalmente en el mundo occidental y sobre todo en todo el periodo que va hasta el inicio del siglo XX, pues a todas esas mujeres que han sido enmudecidas por la musicología tradicional, que es patriarcal, que ha sido escrita por hombres y para los hombres. Por tanto, por eso queremos darlas a conocer. Es una pequeña parte de un trabajo de investigación, porque según vamos sabiendo más cosas, pues nos va apeteciendo conocer muchísimo más y nos va pareciendo además un acto de justicia para con ellas. Hemos empleado obras de musicólogas importantes como son Marisa Manchado Torres o Pilar Ramos López, Ana Bofill Levi, que se han dedicado como músicas que son en concreto y se han especializado en la historia de estas mujeres. Para nosotras ha sido un descubrimiento enorme saber que las mujeres no solo han sido intérpretes, que es lo que siempre se suele decir, sino que han sido creadoras, son compositoras, directoras de orquestas, inventoras de instrumentos, es decir, todo aquello que abarca el mundo musical, pues ha sido para nosotras un descubrimiento en lo femenino. Y vamos a escuchar algunos audios y otras piezas serán tocadas por Elena al piano, y esperamos desde luego que lo disfrutéis. Bien, comenzaremos por decir lo primero de todo, que lo más relacionado con las mujeres ya es directamente el nombre, el concepto música, que significa directamente y exactamente el arte de las musas. Las musas son 9 diosas, hijas de Zeus y la diosa Mnemósine, diosa de la memoria. Todas ellas se dedican a las artes musicales. Inspiran otras artes también, pero principalmente es el mundo musical el que ellas manejan, diciéndolo un poco coloquialmente. La música en el mundo clásico, es decir, en el mundo grecorromano, se entendía como algo muchísimo más amplio de lo que podamos entender hoy en día. Es decir, que no solamente era lo que es en sí una melodía, sino que la música abarcaba multitud de cosas. Lo primero era también la poesía, puesto que la música tiene una letra, así que poesía también era considerada música. Como se puede bailar la música, pues la danza también lo era. Como podemos declamar algo mientras oímos la música, pues también el teatro estaba incluido. Pero muchísimas más cosas. Dado que la música se mide, tiene una serie de ritmos y magnitudes físicas, pues la física, la geometría eran también música en el mundo grecolatino. Y algo muy importante también, inclusive la astronomía. De hecho, se pensaba que los astros, en su discurrir por el universo, pues emitían sonido y también era una danza. Esta danza de las esferas, que es muy conocida por ser, se le ha atribuido a Pitágoras, en realidad parece ser también inspiración de una mujer que fue su alumna y fue su esposa, Ceano de Crotona. O sea que ya, para empezar, vamos viendo lo primero, el significado de música y hasta qué punto desde la antigüedad se oculta a las mujeres. Aunque son 9 musas, todas ellas dedicadas a las artes y a la música, hay una principalmente Euterpe, cuyo nombre significa la muy encantadora, la que principalmente se encarga precisamente de encantar a los seres humanos para que sean capaces de crear música. Pero es curioso cómo estas 9 divinidades, pese a ser mujeres, pues resulta que las dirige un hombre, que es el dios Apolo. Este dios solar es el que dirige a esa orquesta de mujeres. Por tanto, nos hemos planteado en este estudio que ya desde la antigüedad, ya desde la mitología, se le plantean las mujeres ocultas dentro del mundo de la música. El importante es el director, y el director, por supuesto, es un hombre. Pero
hay que saber que evidentemente las mujeres han estado presentes en la música desde la antigüedad. Y además tenemos nombres y además hay documentos gráficos y documentos escritos que hablan de ellas, como por ejemplo Iti y Genkenu, que aparecen representadas en una tumba egipcia, como compositora y como arpista respectivamente. Safo, más conocida por ser poeta, por su labor en poesía, Safo de Lesbos, pero también fue creadora de una escuela de canto. Dilal de Palestina, a la que se le atribuye haber inventado algunos instrumentos. Igual se dice, por ejemplo, que la lira o un antecedente de la lira. En fin, es decir, que durante la antigüedad las mujeres han sido creadoras y han sido creadoras y no solo intérpretes, como antes decía. Por tanto, eso es muy importante, porque normalmente ha convenido a la musicología tradicional dejarnos en el papel simplemente de intérpretes. La creación ha venido de los hombres, pero realmente las mujeres han estado en la música. Casi nunca desde el poder, porque ya hemos visto que la dirección correspondía a los varones, y casi siempre haciendo lo que Amelia Diego Llanes llama música útil para el patriarcado, pero en cualquier caso presente siempre. Bien. Ya en la Edad Antigua hay un personaje fundamental que es responsable de una gran cantidad de ideas que en el mundo occidental seguimos manejando todavía, que es Aristóteles. Bien, pues a Aristóteles le debía parecer que las mujeres teníamos mucho protagonismo en la música y consideraba que la virtud más importante que teníamos era cuando estábamos en modesto silencio. Decía en concreto Aristóteles que el mejor adorno que teníamos las mujeres era el silencio. Por tanto, ya nos empiezan a callar desde la antigüedad. Pero esto no acaba ahí, es decir, con el advenimiento del cristianismo hay otro personaje importante que es Pablo de Tarso, San Pablo, que escribe una célebre primera carta a los Corintios en la que dice lo siguiente: callen las mujeres en las reuniones, en la eclesía, y si quieren saber algo, pregunten en casa a sus maridos. Bien, pues esta carta a los Corintios, esta epístola, tuvo una influencia fundamental. En el caso del mundo de la música, la influencia que tuvo fue trascendental para que en los coros femeninos, en los rituales religiosos, fueran desapareciendo las voces femeninas, fueran siendo sustituidas paulatinamente por voces de hombres castrados o de niños, ¿de acuerdo? Porque al clero lo de la infancia cercana nunca le ha desagradado, pero a las mujeres sí. Por tanto, se van apartando. Pero evidentemente las mujeres no callan, no callamos, seguimos componiendo, seguimos creando. Y lo primero que hemos escuchado, nada más empezar la conferencia, ha sido una pieza importantísima de una mujer de la Edad Media que fue Casia de Constantinopla. Esta compositora es la responsable de la mayor parte de las piezas que todavía hoy se cantan y se escuchan en los rituales bizantinos. Esa pieza estaba dedicada además a María Magdalena y se llama La mujer caída. Por tanto, no solamente tiene el valor de composición, sino también el valor ideológico de a quién le dedica la pieza, a un personaje que verdaderamente es denostado dentro del mundo del cristianismo por su condición de mujer y condición de mujer pública, que se decía así. Bien, así es que vemos que en la Edad Media ya tenemos compositoras importantes. Aunque la mayor parte de la música medieval hecha por mujeres está dentro del ámbito religioso, y es algo lógico, porque para poderse formar las mujeres en un mundo absolutamente patriarcal como es el de la Edad Media, solamente hay dos ámbitos: o el ámbito de la nobleza y tienen acceso a una cierta cultura, o el ámbito religioso, es decir, ser monjas, que es donde se van a poder formar, en los scriptoria de los conventos. Pues a pesar de que mucha de la música medieval hecha por mujeres es religiosa, hay muchísimas composiciones que no lo son, que no son religiosas, que son profanas, que tratan otros temas. Y es aquí donde aparecen figuras importantes, como son las figuras de las trovairit, las trovadoras, y las jogagues o juglaresas. En el caso de las trovairit tenemos muchísimos nombres. La principal promotora fue Leonor de Aquitania, pero tenemos mujeres como Balada, Clara d'Anduzza, María de Ventadorn o la más famosa, que fue Beatriz de Dian en el siglo XII. Estas mujeres trovadoras cantaban al amor cortés, un amor de corte platónico que no se llega supuestamente a consumar y que es el que se consideraba ilícito para estas mujeres que pertenecen a la corte. En el caso de las juglaresas, como fue María la Valteira, ellas se encargaban de entretener a la plebe. Hacían juegos y eran llamadas soldaderas porque vivían de un sueldo diario.
haciendo esta serie de representaciones, componiendo música, y eran mujeres verdaderamente que vivían de una manera bastante libre para lo que era la Edad Media, porque podían ir viajando por diferentes pueblos, viviendo de su propia música, y esa propia libertad también le supuso ser despreciadas en muchos casos, tratadas con escarnio y consideradas poco menos que meretrices. Pero en el caso de María Balceira fue muy célebre, trabajó en la corte de Alfonso X, el sabio, y yo me he planteado que se le ha llamado el sabio porque se supo rodear de mujeres de este tipo que eran muy libres. Por tanto, vemos que no todo está en el ámbito religioso, pero desde luego sí que hay un personaje dentro de ese mundo espiritual de la Edad Media, fundamental para el mundo de la música y para otras artes, que fue Hildegard de Bingen. Esta mujer, nacida a finales del siglo XI, fue una monja abadesa verdaderamente apasionante como personaje. Se la ha empezado a conocer hace unos años, puesto que la Iglesia decidió hacerla doctora de tal, pero verdaderamente hasta entonces no ha sido un personaje que se conociera, cuando verdaderamente es polifacética y fascinante toda ella. Fue una mujer que creó conventos, en concreto 2, independientes, sus monjas de otras instancias religiosas, procuró que fueran siempre monjas completamente independientes. Fue doctora literalmente en medicina, escribió tratados de anatomía, en los que incluía apartados muy importantes que tenían que ver con el aparato sexual femenino. La ginecología le interesaba mucho y, de hecho, consideraba que la creación verdaderamente estaba situada en la vulva femenina. Fue también biógrafa. Como mística, poeta, compuso muchísimas obras, todas ellas ilustradas con mágicas imágenes que ahora veremos mientras escuchamos un audio, que decía ella, venían hasta su cabeza como llamas chispeantes. Con esa inspiración que venía en trances que tenía, escribía maravillosas obras y además las ilustraba. Así es que todos los dibujos que vamos a ver aquí, las ilustraciones pertenecen a la propia Hildegard. Compuso además más de 70 obras musicales. Y vamos a escuchar una primera obra de ella que nos presenta Elena. Bueno, pues de Hildegard von Bingen vamos a escuchar el inicio, el prólogo de su obra más importante, su obra musical más importante, que es el Ordo Virtutum, o también en español el Orden de las Virtudes. Es un drama litúrgico, una obra que está destinada a representarse en el ritual religioso, y que se conozca es la única que tenemos constancia hoy de la Edad Media. El argumento, digamos, que nos presenta Hildegard en esta obra es la lucha entre el diablo, del alma humana, entre el diablo y las virtudes. Entonces, el diablo Hildegard lo representa con una voz masculina y las virtudes son un coro femenino que cantan al unísono, en lo que se llama en la Edad Media el canto llano. Está escrito en un estilo antifonal, son 2 coros que se responden. Vamos a escuchar primero el coro de profetas y patriarcas a los que se presentan las virtudes. Es un coro a 2 voces, un coro masculino, que después contesta el coro al unísono de las voces femeninas. Y finalmente contesta de nuevo el coro masculino. Lo que preguntan que es el título del prólogo, lo que preguntan los profetas y patriarcas es ¿quiénes son aquellas que parecen nubes? Y lo vamos a escuchar en la interpretación del conjunto musical Sequentia.
Pues Hildegard de Bingen, una joya del medievo, pero una joya verdaderamente histórica que hay que no solo recuperar, sino difundir de verdad. Y en esta tesitura, con estos silencios a los que a las mujeres se nos somete desde la antigüedad, pero a pesar de todas las trabas, se llega al Renacimiento. Hay una autora, Anna Bofill Levi, que se plantea, precisamente en el mundo de la música, ¿tuvieron las mujeres un renacimiento? Y es lógico que se lo pregunte, porque entre todas estas personajes históricos fundamentales, como han sido Aristóteles, como ha sido Pablo y otros personajes masculinos que nos han mandado callar sistemáticamente, todo un mundo patriarcal que impide a las mujeres el acceso a la cultura, es decir, toda una serie de obstáculos. ¿Cómo es posible que las mujeres consigan llegar al Renacimiento y sigan siendo artistas y componiendo? Pues porque verdaderamente se tiene una insistencia y se tiene un deseo de componer. Así que sí, las mujeres tuvieron un renacimiento. El Renacimiento es una corriente cultural y filosófica que se inicia en Italia a finales del siglo XIV, pero se va extendiendo por distintas zonas de Europa, llegando a los Países Bajos, Alemania, etc. Y ese Renacimiento tiene como principal objetivo recuperar los valores de la antigüedad clásica, los valores grecorromanos, por eso hacer renacer algo que ya existía. Y entre esos valores, pues evidentemente estaba el disfrute del presente, que en la Edad Media se pierde un poco, el pensamiento científico y racional, la recuperación también de la filosofía, pero también hay algo importante, que es la formación integral del individuo, y lo decimos en masculino, porque durante el Renacimiento no se entiende que exista una individua, es el hombre. El androcentrismo es masculino, es el otro de los valores de la antigüedad clásica, por tanto, en el Renacimiento se vuelve a recuperar. ¿Esto qué influencia va a tener para las mujeres? Pues para las creadoras va a tener bastante importancia. Va a ser un momento en el que ellas tengan que enfrentarse a nuevos obstáculos, y uno de ellos es el surgimiento, en el caso del arte musical, de lo que se llamó el ars nova, el arte nuevo, una forma de componer algo más compleja de lo que había sido hasta aquel momento. Y claro, aquellas mujeres que no estaban o en el ámbito religioso o en el ámbito de la corte van a tener muchísimas dificultades para poder acceder a estos nuevos conocimientos que requieren una mayor complejidad. Pero aún así lo haremos de nuevo las mujeres. Vuelve a surgir un obstáculo importante. Frente al discurso de la inferioridad, que es el que ha predominado hasta la Edad Media, es decir, las mujeres somos por naturaleza inferiores, incluso se intentaba dar explicaciones científicas que lo probaban, surge otro que no es menos dañino, que es el llamado discurso de la excelencia. Es decir, a partir del Renacimiento se empieza a reconocer en las mujeres una serie de virtudes que nos pueden hacer excelentes, pero son unas virtudes muy concretas y son todas aquellas que el varón dictamina. Por tanto, tenemos de nuevo otra traba que superar. Una obra importantísima, que es El cortesano, el cortigiano, de Baldassare di Castiglione, vuelve a tener una influencia fundamental en todo el mundo occidental y a condicionar muchísimo la vida de las mujeres hasta la actualidad. En su libro tercero de esta obra, escrita entre los años 1513 y 1518, Baldassare de Castiglione decía lo siguiente: la mujer de palacio, la donna di palazzo, es decir, la mujer de la corte, debe ser versada en música, en pintura, en literatura, en lenguas clásicas, pero exclusivamente para participar en las tertulias de salón. En lo demás, es decir, el andar, el vestir, el comportarse, el hablar, ha de cuidar mucho parecer siempre una mujer. No decir palabras que ofendan a los interlocutores, no ser pesadas hablando mucho, ni alabándose indiscretamente. Es decir, nos vuelven a mandar callar, pero de otra manera. Eso sí, se nos concede una serie de virtudes, somos un adorno. Bien, pues esto evidentemente tiene muchísima influencia, ¿no?, en cómo se comportan las mujeres artistas y las mujeres músicas. De todos modos, lo que dice Baldassare de Castiglione es algo más generoso que lo que dice otro célebre humanista, que fue Juan Luis Vives, que dijo lo siguiente para las mujeres: las mujeres no deben acercarse a la música, no deben tañer ningún instrumento, puesto que es una forma de corrupción. Así es que, pues para muchas mujeres, evidentemente que estas opiniones masculinas serán importantes, pues tiene un peso fundamental. Pero aún así, evidentemente, las mujeres seguimos creando. Hay una figura fundamental en el mundo de la música del Renacimiento, que es Maddalena Casulana, y es importante no solamente por la cantidad de creaciones que tiene, sino porque fue consciente de que si su obra no era impresa
aprovechando ese gran invento que es la imprenta del Renacimiento, se perdería. Por tanto, se considera, que sepamos de momento, por lo que se ha investigado, que es la primera mujer música que imprime su obra, en el año 1566, y es un compendio de madrigales. Pues junto con la imprenta, que va a ser fundamental para la difusión de las obras de las mujeres, surge otra cuestión que van a ser los concerti di donne, los grupos musicales, los conciertos de mujeres, donde ellas se organizan para sí mismas y ofrecen su trabajo y además viven como profesionales, viajando por diferentes cortes europeas. El primer concerti di donne surge en Ferrara, pero después en las distintas cortes italianas van teniendo los suyos. Algunas de estas mujeres que crean estos conciertos para mujeres son Laura Peverara, Anna Guarini, Livia d'Arco, Francesca Caccini, que son célebres en su momento y que además, repito, pueden vivir de su obra. Esto es fundamental. Tengamos en cuenta que el mundo de las orquestas todavía hoy es bastante cerrado para las mujeres. Por poner dos ejemplos, en el año 1852 se creó la Filarmónica de Viena y hasta el año 1997 no admitió a una mujer entre sus filas. Esta mujer fue Anna Lelkes. Hay que decir también que esta filarmónica no admitía tampoco a personas que no fueran de raza blanca, o sea que ya nos indica bastante de la cerrazón de esta filarmónica. Y a la primera mujer que se considera una directora de orquesta en el sentido moderno de la palabra es a la británica Ethel Liggins, y consiguió entrar a formar parte de distintas direcciones, incluso crear una orquesta propia en Chicago en el año 1923, es decir, que estamos hablando de algo muy reciente. Bien. Pues nos acercamos así del Renacimiento al Barroco, y el mundo del Barroco, con su arte de contrastes, con la curva, con el dar una vuelta a todo, va a significar también darle una vuelta a cómo es la vida de las mujeres músicas. Así que van a venir mujeres muy potentes en la época barroca. En el barroco musical comprende aproximadamente los años entre el 1600 y el año 1750. Y es el momento en el que van a surgir también grandes varones músicos, grandes virtuosos, como es el caso de Monteverdi, Vivaldi, Bach o Händel, que son nombres que estoy completamente segura que todas las personas que estamos aquí hemos oído alguna vez, seguro. Pero, sin embargo, asociados a estos hombres, o no necesariamente, hay mujeres muy importantes, virtuosas en aquel momento, pero que no son en absoluto conocidas. Este es el caso de Bárbara Strozzi. A nosotras nos ha parecido elegirla como modelo del barroco por la gran cantidad de composiciones que tiene, por la belleza de las mismas y porque además fue una mujer que tuvo también una vida apasionante. Una vida curiosísima, a priori ya por nacer de una unión ilegítima, que es de un noble, Giulio Strozzi, con una de sus sirvientas. Parecía que en principio esta niña no iba a poder brillar, iba a ser probablemente tenida aparte o en la clandestinidad. Pero esta niña veneciana resulta que sí que es reconocida por su padre, el varón, y esto le permite recibir una educación exquisita. Está relacionada con la Escuela de Música de Monteverdi, tocó el laúd, fue soprano, aunque no ejerció nunca como tal, pero sí como instrumentista, y se especializó en cantar al amor no correspondido, en utilizar una forma musical que es la cantata, pero en este caso profana, que en aquel momento se entendía que por su complejidad compositiva pues era poco adecuada para las mujeres. Poco adecuada y sobre todo poco recomendada, porque nuestros cerebros no iban a dar para componerlo. Bueno, pues ella fue una rebelde y sí que creó sus cantatas con una serie de melismas o movimientos, digamos, de las notas musicales que presagiaban la ópera del siglo XVII. Vamos a escuchar esta obra y Elena nos cuenta un poquito de ella. Bueno, vamos a escuchar ¿no se me oye? El inicio el bellísimo inicio de una cantata profana compuesta para voz y bajo continuo del Opus 8, la número 6. Y la vamos a escuchar en la interpretación de la Capella Mediterránea y la voz de la soprano Mariana Flores.
Pues bien, esta bellísima obra, que si può fare, que significa literalmente qué se puede hacer, porque se planteaba Barbara Strozzi, qué se puede hacer cuando el amor no es correspondido y duele tanto, a quien clamar, a quien llamar, pues es una de las piezas magistrales que nos ha parecido importante dar a conocer y es solo un ejemplo de una de las mujeres del Renacimiento italiano, del barroco italiano, que podríamos llegar a conocer. Y nos vamos a trasladar ahora de Italia a Francia, porque es otro de los escenarios fundamentales dentro de lo que es el siglo XVII. Es el gran siglo del teatro y de la ópera, en Alemania, en Austria, pero sobre todo también en Francia. La corte francesa va a vivir un momento de auge a todos los niveles, político y artístico principalmente. Y va a haber una serie de mujeres que van a ser compositoras estrella, verdaderamente famosas, pero están girando en ese, o están en torno a ese universo que es el Rey Sol, el Rey Luis XIV, que es un gran ególatra. Por tanto, admitir a las mujeres como parte fundamental de su corte le va a costar, si no son de adorno. Él aquí aparece representado como el dios Apolo y su familia como las musas que le rodean. Bueno, pues estas musas que le rodean fueron muchísimas y verdaderamente muchísimas muy importantes. La verdad es que a estas mujeres de la Casa de Borbón, como fueron Ana de Austria o Madame de Montespan, María Leczinska, Madame de Pompadour, que fueron madres o esposas o amantes de los reyes Luis XIV y Luis XV respectivamente, pues fueron las principales mecenas, las principales impulsoras de todas estas mujeres estrella, verdaderamente. Tengamos en cuenta que la corte de Francia en aquel momento es un mundo fantasioso donde se desarrolla el arte rococó, es el mundo también de las óperas galantes de Lully, de los salones literarios y filosóficos donde muchas mujeres se refugian para poder brillar. Pero aún así, a pesar de que son brillantes, Molière, en este caso, tenemos otro varón, nos va a decir que por saber muchas cosas, reunirnos y darnos a conocer nuestros saberes, vamos a ser unas preciosas ridículas. Eso lo dijo en el año 1659. Por tanto, volvemos a tener que estar en el silencio. Nace en Francia la Academia Real de Música y a pesar de que hay muchísimas mujeres músicas dentro de esta corte, no se les admite en este momento. Se considera que la música para las mujeres es un adorno, que les debe servir para conquistar un marido. Si no es para eso, no tiene mucho sentido. Así es que en las escenas galantes rococos aparecen todas estas mujeres cuyos saberes verdaderamente debían ser simplemente la conquista. En esta Academia Real Francesa, como acabamos de oír, no se admiten las mujeres. Pero lo que es en su formación también se le ponen muchísimas trabas. Por ejemplo, en cuanto al tipo de instrumentos que se consideraban adecuados para las mujeres, vamos a descartar directamente todos los instrumentos que son de viento porque afean el rostro y también nos hacen poner caras un poco obscenas cuando estamos soplando algún instrumento. Y todos aquellos que son de percusión también se consideran poco adecuados porque hacen que tengamos unos movimientos muy poco elegantes y demasiado libres. Por tanto, nos vamos a olvidar, si podemos, de viento y de percusión. En el caso de la cuerda, parece lo más adecuado para las mujeres, pero tampoco vale toda. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que algunos instrumentos, como son la viola da gamba, que estamos viendo en esta diapositiva, pueden también suponer una provocación porque nos tenemos que sentar con un instrumento entre las piernas, ¿de acuerdo? Que lo está viendo todo el mundo. Así es que la viola da gamba, peligroso. Bueno, podemos hacer una cosa, la podemos tocar de lado, que será bastante incómodo, imagino, yo no tengo la experiencia, puesto que no tengo la suerte de tocar este instrumento, pero imagino que no debe ser fácil, o vamos a inventarnos algo para que las mujeres estemos ante el público de una manera recatada. Vamos a inventar el pardessus, que es un instrumento que surge en esta época, que es parecido a la viola, pero pequeño, podemos tenerlo entre las piernas sin ningún problema. Esto en cuanto a la cuerda, pero luego sí que hay instrumentos de cuerda que parecen adecuados. El arpa refinada nos hace estar en una postura bastante adecuada ante el público y la pondrá de moda la reina María Antonieta, de la que vamos a hablar ahora en breve. O directamente vamos a hacer caso otra vez de lo que nos digan los varones. En este caso es el músico François de Couperin que dice lo siguiente: los instrumentos más adecuados para las delicadas manos de las mujeres son el clavicordio o el clavecín. Así es que pondremos de moda el clavecín. ¿De acuerdo? Y vamos a oír una pequeña pieza. Sí, voy a tocar una curiosidad que no se oye.
una curiosidad que hemos encontrado atribuida a la reina María Antonieta, que compuso para voz y arpa, y bueno, la voy a tocar en un arreglo para clavecín. Es una especie de canción pastoral. Bien, pues esta pequeña anécdota musical de la reina María Antonieta le dio tiempo antes de perder la cabeza a tocar con sus delicadas manos el clavecín y lo hemos ilustrado con escenas galantes, rococós, que es lo que corresponde a ese momento. Pero vamos a hablar de una compositora verdaderamente importante, que fue Elisabeth Jacquet de la Guerre. Esta mujer fue la primera compositora de ópera francesa. Además de tocar el órgano y el clavecín, tocó el prohibido violín. Y decimos prohibido porque se consideraba, recordemos, poco adecuado por su movimiento demasiado agitado. Esta mujer, Elisabeth Jacquet, con 13 años, ya estaba al servicio del rey Sol, del rey Luis XIV, pero jamás fue reconocida por este dentro de lo que fue el elenco de músicos de la corte. Tan solo tuvo un reconocimiento honorífico, se debió a un biógrafo, Titon Dutillet, que la situó dentro del Parnaso francés, incluida entre las biografías de los músicos más importantes de aquel momento, como fueron Lully, Marais o Destouches. Pero realmente un reconocimiento como profesional no tuvo, a pesar de que vivió de ello. Fue la mayor productora de cantatas de todo su siglo. Volvemos a ver otra mujer que decide también tocar una forma musical, que es la cantata, poco buena, por decirlo de alguna manera, para el desarrollo musical. Así es que de Jacquet de la Guerre vamos a escuchar también una pequeña pieza. De una de las 6 suites que compuso Elisabeth Jacquet de la Guerre, la suite número 1, en re menor, voy a tocar la última danza, minueto. Bien, pues compositoras barrocas maravillosas. Llegamos de esta manera a lo que se llama el clasicismo. El clasicismo musical abarca pues, más o menos desde el año 1750 aproximadamente hasta el año 1800. Y es la época de los grandes genios. El concepto genio es antiguo y ha surgido en el Renacimiento y se refiere siempre a un hombre que es capaz de tocar muchísimas disciplinas artísticas, filosóficas, científicas. Los genios del clasicismo, todo el mundo los hemos oído nombrar. Tenemos a Haydn, a Mozart, a Beethoven, que son genios por sí mismos, evidentemente. Es el momento, verdaderamente, en el clasicismo culmen del genio, entendido como hombre, un varón blanco, heterosexual, rico, y si puede ser alemán, mejor, aunque los vamos a tener también austríacos. ¿De acuerdo? Pero verdaderamente, cuando hablamos de genios en el clasicismo, hay que tener muy claro que se refiere siempre a esto. Por supuesto, todo lo que queda fuera de esas esferas no es un genio. Así es que
¿Y las genias? ¿Qué sucede? Pues claro que las hubo, evidentemente. Algunas de ellas, de hecho, de las que vamos a hablar, en concreto 2 de ellas, están además directamente emparentadas con estos hombres de los que acabamos de hablar, pero sin embargo de ellas pues no hemos oído hablar. Vamos a empezar por Marianne von Martínez. Esta mujer es de origen español, evidentemente. Nació cuando Fernando VI reina en España y cuando la reina consorte, que es Bárbara de Braganza, lleva a España a Domenico Scarlatti, otro personaje también importante y conocido. Esta niña se tiene que criar en el exilio, así es que se aleja de esa corte española, pero se cría en Viena. Y allí en Viena va a encontrar un espacio magnífico para su desarrollo, porque la reina, María Teresa I de Austria-Hungría, gran melómana, está muy interesada en hacer de Viena una corte verdaderamente que compita con París, que compita con Roma y que se haga con lo que es el dominio de todas las artes en aquel momento. Este prestigio de la corte de Viena pues, está muy relacionada con estos nombres que acabamos de decir, ¿no? Con Mozart, Haydn, Beethoven. Beethoven, por cierto, decía lo siguiente de las mujeres compositoras. En ellas solo hay sentimientos. El hombre, en cambio, con su espíritu esculpe la música. Bien, pues a este gran genio le debemos esta gran joya también. Y la verdad es que esta niña, que es Marianne, crece en una familia interesada por todas las artes, principalmente por la música. Convierten la casa familiar en un encuentro de artistas de todos los lugares de Europa más importantes. En el año 1713 llega hasta allí un joven Haydn que descubre a esta niña que con 9 años ya es una niña prodigio, ya compone. Y además es clavecinista. Gracias a la influencia de Haydn, la familia decide promocionar a Marianne y con 17 años consigue ser admitida como cantante e instrumentista de la corte de Viena y ya con 29, en el año 1773, es admitida en la academia de la Filarmónica de Bolonia. En la última etapa de su vida se dedicó a la docencia musical y acabó sus días verdaderamente dedicada por completo a la música. Así es que toda su vida fue una obra musical. Pero nos pasa lo mismo, no la conocemos. Pues vamos a conocer una pequeña pieza de ella. Sí, de la sonata en la mayor para piano, el segundo movimiento, la primera parte. Otra niña prodigio del mismo periodo musical fue Marianna Onaner Mozart. Decir Mozart, ya sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, pero decir Nannerl Mozart probablemente no. Y esta niña, con 5 años, cuando nace justamente su hermano Wolfgang, que es el célebre, ella no, ya daba conciertos de clavicémbalo. Pero a partir del momento en que nace Wolfgang, en el año 1756 en concreto, su padre
Leopoldo, que es maestro de capilla y que es también formador de los niños de la corte en Salzburgo, le prohíbe directamente a Nannerl, a partir de ese momento, componer. Le prohíbe además tocar el violín y le prohíbe brillar por encima de su hermano, quien la tenía verdadera adoración, puesto que había aprendido la mayor parte de cosas desde pequeño con ella, ¿no? Es el hermano menor. En principio, los dos hermanos viajan con el padre en distintas cortes europeas, dándose a conocer, y es lo que sustenta a la familia, pero siempre ella tiene que permanecer en un segundo plano, lo que es verdaderamente horrible para una niña que se quiere expresar, ¿no? Con 15 años, además, ya prohíben que Nannerl viaje. Tiene que quedarse en casa, en la casa familiar, dando clases de música para sufragar la carrera del hermano y los viajes que él hace con el padre. Además, la madre en esos momentos también le busca un esposo y la aleja del que era el verdadero amor de su vida para casarla con un rico magistrado. Este magistrado ya tiene 5 hijos de anteriores matrimonios y a estos 5 hijos hay que añadir los 3 que tiene Nannerl. A partir de ese momento, con 8 hijos, evidentemente la carrera de Nannerl queda truncada para siempre. Hay una carta emotiva que le escribe a un amigo, Nannerl Mozart, en la que dice lo siguiente: no sabe usted lo que significa tener talento y no poder expresarlo. Y de hecho es tan terrible no poder expresarlo en aquel momento que ni siquiera se han conservado obras suyas. Por tanto, ni siquiera aquí le podemos dar voz a Nannerl Mozart. Así es que mientras estamos averiguando dónde fue enterrado el hermano, si es una fosa común, si tuvo una tumba, estamos olvidándonos de lo que fue en vida esta niña. Así que, bueno, un homenaje a la que creo que, desde luego, de las que hemos investigado, tuvo probablemente la vida más trágica en este sentido. Y llegamos a la gran época del arte musical, sobre todo, que es el romanticismo. Ese momento del romanticismo, año 1820 hasta principios del siglo XIX, pues se conoce como la época histórica de la exaltación del individualismo, de las pasiones, de las emociones, de la libertad. Pero ¿la libertad para quién? Una vez más. ¿De acuerdo? Porque evidentemente vamos a tener libertad compositiva, pero no para las mujeres. Van a ser mujeres cautivas todavía en este momento. Así es que muy importante. Tenemos, claro, grandes nombres masculinos. Seguimos teniendo a Beethoven en este momento, a Rossini, ahora Schubert, Chopin, Liszt, Verdi, Wagner, archicelebérrimos. Pero también hay magníficas creadoras, importantes mujeres, que además en su momento eran conocidas. Es el caso, por ejemplo, de María Szymanowska, que fue promotora en San Petersburgo de todo lo que fue la panorámica musical de aquel momento de este lugar. Las hermanas María Malibran y Paulina García Viardot, que fueron grandes divas de la música, divas de la ópera, eran conocidas, eran célebres, vivían de su trabajo. No sabemos qué es lo que ha pasado, o sí, ahora lo voy a contar, para que de repente desaparezcan de los manuales de historia de la música. En otros casos se tienen que acoger también al concepto de lo masculino, a todo lo que viene relacionado con un hombre para poder brillar. Por ejemplo, Isabel Colbrán es una madrileña cantante, esposa de Rossini, y es el intérprete de sus obras. Mientras que Rossini, si lo nombramos, no suena, Isabel Colbrán no la conocemos. En el caso de Augusta Olmé, lo que hizo fue, durante un tiempo importante, firmar como Hermann Zenta, que era un nombre masculino, y esto es lo que le permitió a ella dar a conocer su obra. Por ejemplo, el caso de Melanie Bonny, que tuvo una vida bastante parecida a la de Nannerl Mozart en cuanto a las desgracias, pues esta mujer firmaba directamente sus obras con un aséptico Mel, que impedía exactamente saber si era hombre o mujer. Y es por ello por lo que algunas de sus obras pudieron ser conocidas. Es decir, que estamos hablando de mujeres que en su momento son famosas, pero de repente no sabemos nada de ellas. Y vamos a nombrar, vamos a hablar algo más, porque Elena nos tocará una pieza, de 2 de las mujeres del romanticismo más importantes, 2 compositoras magníficas, que fueron Clara Schumann. Clara Wieck, de soltera, a partir de que se casa con su esposo Robert Schumann, se anula, como prácticamente, aunque vive siempre de su música. Y de Fanny Mendelssohn, que es conocida por ser la hermana de Félix Mendelssohn, pero no por ella misma. Y aquí hay que hacer un inciso muy importante. ¿Qué es lo que se inventa en el romanticismo que hace que mujeres de la talla de estas personas que estamos hablando desaparezcan y estén siempre a la sombra de un varón? Bueno, pues se inventa algo que es el concepto de amor romántico, que es lo peor que nos ha podido pasar a los seres humanos en la historia y a las mujeres sobre todo. El concepto del amor romántico implica
la anulación de tu propia persona, ¿de acuerdo?, en pro de la promoción de la otra a la que amas. Entonces, Clara Schumann va a quedarse siempre en un segundo plano con tal de que brille Robert, que es su esposo. Pero como lo hace por amor y es esclava por deseo, pues esto se ve como algo virtuoso, algo maravilloso. Y hasta aquí seguimos con esta historia del amor romántico. Así que nos podemos imaginar lo que supuso en el siglo XIX para estas mujeres con este talento, que no deban manifestarlo porque es antes el talento del varón. Por tanto, terrible este asunto. Y todas estas mujeres que acabamos de nombrar pues comparten el mismo injusto destino, que es ser silenciadas, invisibilizadas. De repente llegamos a un siglo, en el XIX, en que los manuales de musicología dejan de aparecer los nombres de las mujeres, dejan de reeditarse sus obras, no se tocan en los repertorios de las musicales, en los repertorios de las orquestas, desaparecen. Se hace una damnatio memoriae absolutamente, a partir del siglo XIX. ¿Por qué? Porque las mujeres están alcanzando verdaderamente cotas elevadas y esto hay que hacer que se olvide de la historia. Por eso no las conocemos. Así es que esto es muy, muy importante. Estamos hablando también en el siglo XIX, estos comienzos de la era de la industrialización, la primera revolución industrial. En la primera revolución industrial, con el naciente capitalismo, empieza a ser importante el concepto del tiempo y rentabilizarlo. También empieza a ser importante el concepto del ahorro, de la acumulación de dinero, acumulación de propiedades, no desperdiciarlo. Entonces, ¿para qué invertir en la formación musical de las niñas? Es un desperdicio, ¿de acuerdo? Entonces, solamente hay que dar una cierta formación musical a las que son solteras, porque con esta gracia, cuando se presenta en sociedad, que es tocar el piano principalmente, pueden conseguir un marido. Cuando ya estas mujeres se casan, deben abandonarlo, porque no es importante, no lo necesitan ya para nada, ya han conseguido esposo. Si tocan son unas ridículas también. En el caso de las mujeres ricas es innecesario que sepan música porque no van a tener que vivir de ello, ya van a vivir de la profesión del marido. Y en el caso de las mujeres proletarias nos vamos a olvidar completamente, porque las mujeres proletarias, ninguna de las que hemos hablado es de clase baja, evidentemente, porque a ellas sí que les sobra. Es decir, para las niñas proletarias ni siquiera tenemos el gusto de que podamos, ¿no?, llegar a conocer la música u otras artes. Así es que el piano, que se va a convertir en el instrumento estelar de este momento, pues va a ser lo que utilicen las niñas bien para su formación. Tienen que saber un poquito de francés, tienen que saber mucho de Biblia y un poquito de piano, de economía doméstica muchísimo. Pero van a utilizar el arma en su favor. Van a ser mujeres que, ya que no van a tener acceso a otra formación musical, van a convertir el piano en su arma de lucha. ¿De acuerdo? El piano se convierte también en un objeto dentro de la casa burguesa que da prestancia, queda bien tener el piano, y además las mujeres pueden estar controladas en casa mientras tocan, de manera que el piano va a tener una importancia fundamental. Pero si está bien aprovechado, ¿de acuerdo? Porque si no, fijémonos lo que puede pasar. Esto es un ejercicio de un libro de bachillerato del franquismo, en el que, de bachillerato, de estudios inferiores al bachillerato, que dice lo siguiente: un músico compró por 6.550 pesetas un piano para su hija, pero murió esta, y él vendió el piano por 4.825 pesetas. ¿Cuánto perdió? ¿De acuerdo? No es un chiste, es literalmente sacado de un libro de formación para niños, niñas, las que podían estudiar, de la época del franquismo. Así es que, si se nos muere la niña, hemos invertido en el piano mal hecho, ¿de acuerdo? Por tanto, para que nos demos cuenta un poco de lo que estamos hablando cuando decimos el siglo XIX y la formación musical de las mujeres, que es verdaderamente muy controvertida. Estamos hablando también en estos momentos de la España de Concepción Arenal y la gran reforma educativa que quiere hacer, pero para las mujeres se considera verdaderamente que saber piano debe estar como mucho entre las actividades domésticas que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Te da tiempo para todo. Lo que pasa es que verdaderamente en España sí que en el siglo XIX va a haber una eclosión importantísima de mujeres pianistas. Así que ya sabemos por qué tanto el piano, por qué tanto agarrarnos a él. Por ejemplo, es el caso de Francisca Madriguera Rodón, que es la esposa de Andrés Segovia, al que seguro que sí que hemos oído, sí que conocemos, pero ella, sin embargo, gran pianista, no la conocemos. Pero proliferan muchísimas en España. Y hay un personaje que me parece fundamental, que es nombrar a Esmeralda Cervantes. Esta mujer
quiso promocionar la música también para las niñas del proletariado. Se preocupó de fundar en Barcelona la Academia para la Ilustración de la Dona, la Academia para la Ilustración de las Mujeres, de la mujer, y pretendía que las niñas obreras también tuvieran acceso a esta educación. Bueno, ni que decir tiene que como no tuvo ningún apoyo institucional, esa academia tuvo que cerrar, ¿de acuerdo? Pero esta arpista lo intentó con todas sus fuerzas. Y vamos a hablar de Fanny Mendelssohn, por poner el ejemplo, uno de los ejemplos más importantes. Fanny Mendelssohn decía lo siguiente: estoy sola con mi música, el placer que me aporta me impide abandonar y dada la total ausencia de apoyo externo, construyo mi persistencia como prueba de mi talento. Esta es una mujer que tiene clarísimo que no va a tener ningún apoyo absolutamente, que está sola con su música y que solamente es persistiendo como verdaderamente ella va a poder ser una gran compositora como así fue. Recibió una exquisita formación junto a su hermano Félix, que es el célebre, porque se consideraba que tenía que saber cosas, pero para ser una buena ama de casa. De hecho, en una carta que le escribe el padre a Fanny en una ocasión le dice lo siguiente: la música será quizá la profesión de Félix, pero para ti solo puede o debe ser un ornamento, nunca jamás el fundamento de tu existencia y vida diaria. Así que lo que se esperaba de Fanny es que fuera una ama de casa verdaderamente profesional. Bueno, se casa con un pintor y poeta que es Wilhelm Hensel en el año 1829 y dado que el marido es artista, pues sí comprende de alguna manera esa necesidad de Fanny de componer y no le impide que lo haga. De hecho, organizan veladas juntas donde Fanny puede conocer a mujeres como a Clara Schumann o compositores como Félix. Solamente tocó una vez en público, en el año 1838, y fue para interpretar una pieza de su hermano, porque se le tenía prohibido tocar en público. Así es que ni siquiera tocó una pieza suya. Un año antes de su prematura muerte, en el año 1846, logró publicar sus obras. Que se sepa, tiene al menos más de 450 creaciones, pero todavía las musicólogas actualmente que están estudiando y los musicólogos que tratan el asunto de los hermanos Mendelssohn están intentando separar cuáles son verdaderamente de Fanny y cuáles son de Félix, porque se llega a confundir. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a escuchar otra pieza, en este caso de Fanny. De sus muchas colecciones de piezas para piano, del opus del 4 a la número 2, una melodía que realmente recuerda mucho a las romanzas sin palabras, que son obras muy conocidas de su hermano Félix. Y bueno, parece ser, todavía no está claro, pero parece ser que incluso el propio concepto de romanzas sin palabras fue una invención de Fanny. Bien, pues el maravilloso siglo XIX y el romanticismo musical. Pero aquí me voy a permitir decir yo particularmente que me gusta más el 20. Me gusta más el 20 por una cosa, porque las mujeres comienzan a liberarse verdaderamente en muchísimos sentidos. Y uno, y principal y fundamental, es en ese papel de mujer ángel del hogar. La mujer que es esposa, madre, abnegada, que lo entrega todo por amor. Bueno, pues en el siglo XX empezamos a romper con ese mundo, ¿no? Surge una mujer muchísimo más independiente.
vamos a entrar en el siglo XX con dos hechos que son fundamentales en la historia. Por un lado, el asentamiento del movimiento feminista y, por otro lado, el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. En el caso de la guerra, que abarca del año 1914 hasta 1918, incluso 19, pues va a suponer la entrada, para no salir ya, las mujeres dentro del mercado laboral. Vamos a entrar en el espacio público de una manera más notoria y evidente, porque la mayor parte de los hombres han ido al frente, aunque las mujeres también hemos ido. Eso sería motivo de otra ponencia. Entonces empiezan a ocupar aquellos espacios donde antes se les prohibía. Esos espacios vacantes, directoras de hospitales, mujeres que son reporteras de guerra, son fotógrafas, que llevan adelante la reconstrucción de toda Europa una vez que ha quedado destruida, y el mundo entero. Bueno, pues estas mujeres se niegan luego, una vez que acaba la guerra, a volver a casa, evidentemente. Ahora son mujeres independientes con su propio salario y su propia vida. Bien, en ese contexto surge también, o se asienta, mejor dicho, mucho más correcto, lo que es el movimiento sufragista, una historia fundamental dentro de toda la historia del feminismo. Entonces, el movimiento sufragista, que tiene como principales puntos geográficos de nacimiento y desarrollo a todo el ámbito británico y a Estados Unidos, se va extendiendo por toda Europa. Las mujeres sufragistas exigen el derecho al voto, el derecho al sufragio, pero exigen muchísimo más. Se les conoce principalmente por esto, pero exigen otras cosas. Y esto es muy importante para el mundo del arte y para el mundo de la música. Aparte de estas exigencias del voto, de tener un propio salario que poder administrar, poder decidir dentro del matrimonio, tener la patria potestad de la descendencia, que no la podían tener, exigen algo importantísimo, que es el acceso a la educación superior. Esto no se nos puede olvidar, ¿de acuerdo? Porque ya no es el acceso a una educación básica, no queremos hacer carreras universitarias, queremos llegar muchísimo más lejos, ¿de acuerdo? Y además acceder a todos los oficios. Esto es fundamental para las mujeres músicas. Se van a sentar en la idea de ser verdaderamente profesionales, vivir de su propio trabajo y abandonar el hogar. Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el amor romántico, vamos a dejar la entrega a los hijos y al marido y nos vamos a entregar a nosotras mismas. Esto es muy, muy importante. Las mujeres sufragistas tienen en estas tres personas que aquí estáis viendo, que son las Pankhurst, Emmeline Pankhurst y sus hijas Christabel y Sylvia, a las líderes dentro del mundo británico. Son las líderes fundamentales de todo este movimiento por el derecho al sufragio. Estas mujeres inventan métodos actualmente que se consideran muy modernos, pero verdaderamente vienen de las mujeres sufragistas. Son métodos de lucha fundamentales todavía hoy. Como van a ser los desfiles monstruo, llamados así por la cantidad de mujeres que van a aglomerar. Va a ser también la visibilización de tu persona identificada con una ideología. Soy sufragista, nos vamos a poner bandas, nos vamos a poner señales que indiquen que lo somos y que no nos escondemos. Esto es muy importante también. Van a ser también las creadoras de los primeros acosos a los políticos. Se van a aferrar, se van a encadenar a las verjas de instituciones para conseguir el voto. Es decir, van a hacer un movimiento revolucionario de un calado fundamental. Y hay algo muy, muy importante que van a hacer estas mujeres, que va a ser promover de todos modos una lucha no violenta, en el sentido de que no se admite el ataque a ninguna persona. La única víctima que va a tener el sufragismo van a ser las propias mujeres sufragistas, que son las que viven en sus propias carnes la tortura policial. En un vídeo que veremos ahora mismo en breve, veremos incluso que la primera víctima del sufragismo fue Emily Wilding Davison, por pedir el derecho al sufragio durante una carrera en la que el rey George de Inglaterra, Jorge V, corría con un caballo y va a ser atropellada porque ella sale a la pista intentando dar a conocer lo que era el movimiento sufragista. O sea que las primeras víctimas verdaderamente somos las primeras mujeres, ¿no? Y es que teníamos un hombre, en el caso de Inglaterra, que es Gladstone, ministro del Interior, que decía lo siguiente: con el derecho al voto, las mujeres accederán a puestos políticos, lo que no es de recibo. Por tanto, vamos a volver a tener otro hombre que nos dice lo que podemos decir o no. Bien, pues vamos a hablar de la historia de una mujer sufragista, compositora, que fue Ethel Smith. Decía lo siguiente: cada día me convenzo más y más de mi viejo axioma: que no haya mujeres compositoras se debe a que ellas deciden casarse y hacer de sus esposos e hijos su primera consideración. Así es que esta declaración es fundamental. Para que podamos crear no podemos tener familia, porque es evidente que como la tengamos ya no salimos del hogar.
Así es que esta mujer, importantísima, que logró estudiar música por su tenacidad y por su empeño, porque verdaderamente la familia le puso todas las trabas, el padre se lo prohibía, con 19 años, que ya llevaba años tocando solamente de oído, pudo acceder y fue de las primeras mujeres que accedió a un conservatorio, y fue en Leipzig. En el año 1910 conoce a las Pankhurst, esta familia de mujeres sufragistas, y para el movimiento compone la Marcha de las Mujeres, que vamos a escuchar a continuación, en el año 1911. Esto le costó, como a muchas mujeres sufragistas, la cárcel. Estuvo 2 meses presa en Londres, en la prisión de Holloway, donde se vivieron las mayores atrocidades que se hizo con las mujeres sufragistas en aquel momento. Conoció la dura represión policial, lo que fue la huelga de hambre, la alimentación forzosa, pero dirigió, sin embargo, un coro desde su propia celda, de una a otra, para que las mujeres sufragistas aprendieran esta marcha de las mujeres, March of the Women, dirigiéndolas usando como batuta un cepillo de dientes o una cuchara. ¿De acuerdo? Así que muy, muy importante. Fue una mujer que jamás abandonó la lucha sufragista ni jamás abandonó la composición musical. Hasta muy mayor estuvo componiendo. Y una anécdota muy curiosa es que en el año 1930 el mismo cuerpo policial que la había detenido años antes, la había torturado y la había mantenido en la cárcel, pues tuvo que estar bajo sus órdenes, porque ella fue directora de orquesta, bajo su batuta, cuando dirigió a la banda policial en la inauguración de una estatua a Emmeline Pankhurst en Londres, en el Victory Tower Garden. O sea que esta mujer al final consiguió llevar verdaderamente a la policía a donde ella quería. Así es que vamos a ver un pequeño vídeo en el que se ven estas imágenes de lo que os he contado de las mujeres sufragistas y su lucha con esta March of the Women. Simplemente deciros que como principal letra, que la compuso Cecily Hamilton, os leo simplemente parte del estribillo. Dice: la vida y la lucha son lo mismo, firmes en la alianza, risueñas en el desafío. Desfilemos, marchemos, muchas como una sola, hombro con hombro, amiga con amiga. Shout, shout, up with your song, cry with the wind, for the dawn is breaking. March, march, swing you along, white blows our banner and hope is waking. Song with its story, dreams with their glory, lo they call and glad is their word. Forward, hark how it swells, thunder of freedom, the voice of the Lord. Long, long, we in the past, cowered in dread from the light of heaven. Strong, strong, stand we at last, fearless in faith and with sight you given. Strength with its beauty, life with its duty. Hear the voice, oh hear and obey. These beckon us on. Open your eyes to the blaze of day. Comrades, ye who have dared, first in the battle to strive and sorrow, scorned, spurned, naught have ye cared, raising your eyes to a wider morrow. Ways that are weary, days that are dreary, toil and pain by faith ye have borne. Hail, hail, victors we stand, wearing the wreath that the brave have worn. Life, strife, these two are one, naught can ye win but by faith and daring. On, that ye have done, but for the work of today preparing. Firm in reliance, love a defiance, love in hope, for sure is the end. March, march, many as one, shoulder to shoulder and friend to friend. Pues la marcha de las mujeres.
Y acabaremos este periodo del principio del siglo XX con 3 mujeres importantes, rebeldes, al piano, nada modélicas como mujeres de familia, que fueron Louise Adolphe Lebeau. Hablaremos también un poquito de Cécile Chaminade y por último de Alma Mahler. Diremos de Louise Adolphe Lebeau que tuvo una fulgurante carrera como pianista y compositora. Decía ella misma, con esta conciencia y consciencia de lo que era ser mujer en aquel momento, que la mujer, por su condición de madre y servidora de la familia, no puede tener tiempo material para dedicarse a la creación. Así es que tomó la decisión de no ser madre. ¿De acuerdo? Así es que así pudo componer más de 70 obras de todo tipo, lieder, oratorios, ópera, y se le dedicó una portada cuando en el año 1889 se edita el número correspondiente de Neue Musikzeitung, una revista alemana, pero se dice lo siguiente de ella. Aclaremos que la señorita Lebeau no solo compone como un verdadero hombre, logrando una musicalidad total, sino que además no se comporta como otras compositoras que intentan convencer a los hombres de su originalidad con el movimiento de sus cabellos. Bueno, así que tenemos una gran portada y una gran declaración de lo que fue la obra de esta gran mujer. Vamos a escuchar una pieza. El Opus 12, el preludio número 8. Bien, Louise Adolphe Lebeau. Y vamos a pasar a otra gran compositora pianista, Cécile Chaminade. Decía esto: mi amor es la música de la cual yo soy la vestal. No creo que sean excepción las mujeres que han alcanzado grandeza en el trabajo creativo, sino que no se les ha dado la oportunidad, no se les ha dado seguridad. Esta mujer sí que tuvo la seguridad de ser verdaderamente aclamada fervorosamente en su época. Se formaron clubs de fans absolutamente en muchísimos lugares de Europa, en Estados Unidos, y a pesar de esa fama, en su Francia natal no se le reconoció hasta que no hubo más remedio su valía. Se le concedió, y fue la primera mujer en tener este título o tener este honor, valga la redundancia, se le entregó la Legión de Honor, pero le costó años y años ser reconocida en el lugar donde había nacido. Bueno, pues su amor era la música, de la cual era la vestal, como ya decía. Vamos a escuchar una pieza. De uno de sus 2 álbumes para niños, una pieza que se llama Aire de Ballet.
Y por último vamos a tratar de esta figura, Alma Mahler. Decir Mahler inmediatamente es pensar en Gustav Mahler, pero también hay una mujer que lleva este nombre. Es Alma, es la esposa de Mahler. Si bien esta compositora no rompió con el tradicional papel de subordinación al genio del marido, puesto que verdaderamente a partir de que se casa con Gustav en el año 1902, su carrera empieza a declinar, en tanto que se dedica verdaderamente a ser correctora, que no es poco, de Gustav Mahler, y a ser su promotora. Pero Alma desde niña había sido educada también exquisitamente, como la mayor parte de estas mujeres de las que estamos hablando son todas de clase alta o burguesa por lo menos. Se crea en el ambiente de una familia rica y desde niña está imbuida de todo un ambiente que tiene que ver con la literatura, con la música. Fue alumna de Schoenberg y no compuso mucha cantidad, que sepamos por ahora, pero sí que tiene la genialidad de ser verdaderamente correctora de Mahler. Y claro, nosotras nos hemos planteado que cuánta de la obra de Mahler se debe verdaderamente a la mano de Alma. Hasta que Mahler no fallece en el año 1911, ella no puede publicar sus Lieder, sus canciones. Nos gusta Alma Mahler por una cosa, porque criticó ferozmente a un varón fundamental también en la historia que nos ha hecho un grandísimo favor a las mujeres, llamándonos entre otras cosas histéricas, que fue Freud. Freud tuvo una relación corta con Gustav Mahler y a ella no le gustaba nada esa relación, lógicamente. Por tanto, homenaje también a la gran crítica de Freud, que fue esta mujer. Y paso a leeros una pequeña parte de una carta de amor que recibe Alma por parte de Gustav cuando la está conquistando, para que nos demos cuenta un poquito de lo que se esperaba de ella, ¿no? Dice lo siguiente: Almita querida, tú tienes que ser como yo lo necesito. Si queremos ser felices, mi esposa y no mi colega. A partir de ahora tú tienes un trabajo, hacerme feliz. Los papeles en esta obra tienen que estar bien repartidos y así el papel de compositor recae sobre mí y sobre ti el de adorable compañera, la camarada comprensiva. ¿Estás contenta con él? Bien, pues no debió estar muy contenta y compuso sus Lieder. Y vamos a escuchar este. Bueno, pues para terminar vamos a escuchar una de la colección de 5 Lieder. Escuchamos el número 3. Se titula Laue Sommernacht, suave noche de verano, y en la interpretación de Elisabeth Lipitz, soprano, y Bárbara Heller al piano.
Bien, pues si os ha gustado, nosotras queremos que os haya gustado y que lo difundáis, podéis volver a escuchar esta música en Spotify en una selección que ha hecho Elena, Nena Pina, La creación silenciada. Y agradecemos de nuevo muchísimo la asistencia en esta tarde, que no es una noche de verano suave, precisamente, pero os lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias.